Entrevistas en 24 horas. 7:27 de la mañana, quiero darle la bienvenida a esta hora a Nils Olsen, ministro de Turismo. Nos acompaña en el estudio en Guayaquil. Qué gusto tenerla acá. Buenos días. Buenos días, Liz. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias nuevamente por estar aquí para ponernos al tanto de cómo van las cosas en el sector turístico. Se decía que el 2023 iba a ser el año de la recuperación de esta industria, tanto hotelera como turística en el país. ¿Cómo se encaminan las cosas? Ya estamos mitad de este año, del 2023. Claro, bueno, la Organización Mundial de Turismo prevé que todos los países van a recuperar sus cifras recién en el 2024. En el caso del Ecuador, si hablamos de los mercados priorizados, como por ejemplo Estados Unidos, estamos 17 puntos por encima de las llegadas versus 2019. Eso quiere decir que en este primer trimestre del año han llegado 17% más turistas estadounidenses versus el 2019. Eso en términos de arribos. Luego, si vemos en términos de facturación, estamos 2 puntos porcentuales por encima del 2019, es decir, este año se está facturando 2% más que prepandemia. En términos de empleo, hemos recuperado el 100% de los empleos en el sector turístico. Ahora hablemos de otras nacionalidades en términos de arribos. El mercado británico, estamos 7 puntos porcentuales por encima del 2019, pero hay otros mercados que aún no hemos logrado recuperar al 100%, como el alemán, que estamos 8% por debajo del 2019. Se habla de que hasta mayo de este año se había logrado incluso un 91% de recuperación de la conectividad aérea. ¿Qué pasa con ese 9% que no se logra recuperar todavía? Claro, bueno, a nivel mundial todas las aerolíneas tienen dos problemas. Uno, la falta de aviones que están en la lista de espera para poder integrar más aviones en su flota. Y segundo, la falta de tripulación. El Ecuador ha recuperado más del 95% en términos de sus rutas internacionales, pero hay ciertas rutas que aún no logramos recuperar, como París-Quito y también Toronto-Quito. Pero eso está dentro de la planificación y las aerolíneas están esperando tener los aviones y la tripulación para poder retomar esas rutas. Y eso pasa por un tema externo, pero sin embargo, si bien se ha recuperado, como usted decía, este flujo de turistas, sobre todo de Estados Unidos, de Europa también, lo cierto es que a los operadores turísticos sí le preocupa lo que está pasando. Dicen ellos que para lo que resta del año, incluso para la temporada del 2024, han recibido ya cancelaciones. Y esto obedece a dos factores: inseguridad, por un lado, y por otro lado, inestabilidad política. El hecho de que vayamos a un proceso electoral, a un cambio de gobierno, y esto perjudica nuevamente. ¿Cuál es la estrategia desde el Ministerio de Turismo para enfrentar esta situación? Y sumarle un fenómeno del Niño. Claro, bueno, efectivamente la industria de turismo es una industria muy sensible a factores externos como inestabilidad política, inseguridad, fenómenos como el Niño, entre otros. Sin embargo, creo que se ha demostrado que el presidente es un gran demócrata, se ha respetado el proceso de elecciones y por el momento no tenemos una inestabilidad política de manifestaciones en las calles, que eso provocaría automáticamente cancelaciones en el sector turístico. Desde el Ministerio de Turismo hay cosas que están dentro de nuestro control, que estamos trabajando, como por ejemplo un plan de promoción bastante agresivo. Solo este año el Ecuador está participando en más de 20 eventos internacionales. En este momento tenemos 2 participaciones. Tenemos una delegación de 25 empresarios ecuatorianos en LATA, que es una de las ferias de turismo más importantes para el mercado británico, y 2 FIEXPO, que es una de las ferias de turismo para el segmento MICE, es decir, es un mercado que busca traer congresos, eventos, viajes de incentivos al país, y asimismo tenemos 15 empresarios en Panamá. El plan de promoción continúa, la promoción del país no puede parar y eso busca poder impulsar la demanda y poder traer más turistas a nuestro país. Pero y eso los motiva a venir y vienen y de repente las condiciones acá en el país no son las más óptimas cuando tenemos, como digo, una delincuencia que no disminuye, que no cesa, pese a los esfuerzos que se puedan hacer. De repente se promociona el país para fin de año, para la temporada de playa en nuestras costas, y va a venir un fenómeno del Niño que nos va a afectar en esa situación y que va a golpear a la industria hotelera y turística del país. Definitivamente los fenómenos naturales golpean a nuestro sector, sin embargo la industria de turismo es una industria muy resiliente, preparada y profesional en el país. Desde el Ministerio de Turismo tenemos que seguir remando más fuerte y hoy más que nunca, sabiendo que se viene un fenómeno del Niño. ¿Qué acciones se preparan, por ejemplo, desde su cartera de Estado? Porque sabemos que el gobierno está por enviar un decreto ley también urgente en materia económica, a lo mejor, ¿qué se considera para proteger al sector que usted representa? Claro, bueno, justamente por ese lado estamos trabajando, bueno, desde el equipo de la presidencia está trabajando en el decreto ley. Muy pronto se podrá anunciar cuáles serán las acciones específicas que se estarán llevando
para la industria de turismo. Porque hay que recordar, cuando nos golpeó la pandemia, uno de los requisitos más importantes de la industria de turismo era tener alivio financiero. Y por ese lado logramos activar el crédito del 5%, 10 años plazo, con un año de gracia. Son créditos hasta $20.000 que ya están disponibles en todas las agencias de Banecuador. Ahora, ministro, se han tomado decisiones, ¿no? Se bajó el ICD, se llegó a acuerdos de cielos abiertos, se eliminaron tasas importantes que justamente arrancaron en este mes de junio. Sin embargo, hace unos días hubo un evento acá en Guayaquil por el Día de la Aviación y ahí se hicieron llamados de atención también. Se dijo que el Ecuador sigue teniendo tasas que son las más altas de la región. Se puso de ejemplo lo que puede costar una tasa si es que uno viaja, por ejemplo, de Quito a Bogotá o si es que sales más bien desde Brasil. Hicieron comparaciones entre algunos países de la región y Ecuador sigue teniendo costos elevados, los que nos sigue poniendo en desventaja. ¿Qué se hace, por ejemplo, para reducir tasas como esas? Claro, bueno, específicamente las tasas que el vicepresidente de la IATA mencionó son tasas municipales. En términos de tasas gubernamentales, hicimos la reducción de la tasa Ecodelta y potencia turística. Hay que recordar que por muchísimos años todo ecuatoriano que viajaba de Ecuador hacia afuera tenía que pagar automáticamente $50, que era la tasa Ecodelta, que fue creada supuestamente para la promoción turística del país. Lastimosamente, por muchísimos años, el Ecuador, el Ministerio de Turismo recaudaba 70, 80 millones de dólares, pero iba a la caja fiscal del Estado y eso solo le regresaba alrededor de 1.9 millones. Se hizo la reducción de la tasa Ecodelta para mejorar la competitividad de los cielos ecuatorianos y de esa manera poder mejorar la conectividad del Ecuador con el mundo, la reducción de la potencia turística, que eran $10 a todos los turistas que venían para el país, la eliminación del 5% del ISD, que provocó que el Ecuador por fin ya pueda firmar acuerdos de cielos abiertos. Liz, los países que son nuestros competidores, como nuestros países vecinos, países de Centroamérica, llevan firmando acuerdos de cielos abiertos de la década de los 90. El Ecuador recién en el 2022 logra firmar el primer acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos y eso está liberando las frecuencias entre dos países, mejorando los procesos burocráticos para que cuando la aerolínea quiera volar hacia el Ecuador sea mucho más dinámico, rápido y ágil. Ahora, entonces esto pasa por un tema de municipios, lo que usted me dice, estas tasas que nos siguen poniendo en desventaja con los otros países porque seguimos teniendo costos elevados en ese sentido. Así es. Y bueno, y el mensaje del vicepresidente, el mensaje del gobierno en el evento del Día de la Aviación por la IATA fue: nosotros, gobierno, ya hicimos lo que nos toca. Ya eliminamos el ISD, firmamos acuerdos de cielos abiertos, reducimos la tasa de Ecodelta y potencia turística. Estamos trabajando agresivamente en todas las ferias internacionales de conectividad aérea, reuniéndonos con las aerolíneas para poder impulsar la conectividad. Ahora, los municipios tienen una responsabilidad importante porque tienen altas tasas de aterrizaje y de despegue, y luego tienen los concesionarios, en este caso Guayaquil, Quito y también el aeropuerto de Baltra, para mencionar tres como ejemplo, que tienen que sumarse a este barco, reducir tasas para volvernos más competitivos e incrementar el volumen de aviones aterrizando y despegando de nuestro país. Ahora, y el gobierno trabaja en ampliar esta conectividad. Hay infraestructura importante, usted la ha citado, como los aeropuertos de Quito y Guayaquil, pero hay ciudades que pudieran también explotar más ese potencial turístico. Ahora, en junio, precisamente, en el aeropuerto de Manta tendrá más flujo porque se incrementa una ruta de Panamá a Manta. ¿Pero qué pasa ahí? Hay problemas dudas todavía con cómo va a funcionar de manera óptima o no el flujo de abastecimiento de combustible, por ejemplo. ¿Qué pasa con Cuenca? Que pudiera todavía explotarse más, pero tiene una pista que no está en óptimas condiciones y sigue siendo un problema. Claro, bueno, a ver, empecemos. Con el aeropuerto de Cuenca, esa delegación la tiene el municipio de Cuenca. La pista está en buenas condiciones. Lo que pasa es que la pista no es lo suficientemente larga para poder tener aviones más grandes como para conectar Panamá con Cuenca, y eso tendrá es un reto que tiene el alcalde de Cuenca para poder construir o ampliar la pista, pero es una responsabilidad específicamente del municipio ahí de la Cuenca. mano, porque eso contrarresta o quizás limita lo que pudiera hacerse desde la cartera de Estado en ampliar esa conectividad, en potenciar el turismo también en otras provincias o ciudades del país. Claro, bueno, y de ahí regresando al tema de Manta, justamente fue por la reducción de las tasas, estas visitas que le hicimos a Copa en varias ocasiones para convencerlos a que conecten Manta con Panamá. Y te explico por qué es tan importante para la industria de turismo de la provincia de Manabí. Con esta conexión, Manabí va a ser mucho más competitivo para turistas de 74 destinos que están conectados a través del hub de Panamá.
Ahora, estos 74 destinos a nivel internacional que conectan directamente con la ciudad de Panamá, no solo que van a poder visitar la provincia de Manabí, sino también van a poder conectar con 2 frecuencias semanales hacia Galápagos. Entonces, ahora los turistas internacionales que quieren ir a Galápagos no solo lo podrán hacer por Quito y por Guayaquil, ahora lo van a poder hacer también por Manta. Eso es sin duda una buena noticia, ¿no? Sobre todo para la provincia de Manabí. Ahora, ministro, como decíamos, bajaron estas tasas, cuesta menos ahora el pasaje para muchos de los usuarios, pero leo y se lo hacen llegar a usted también, sí, que es activo en redes sociales, y le ponen, bueno, bajaron los pasajes sí, pero se incrementan una serie de costos para quien compra un pasaje. Tienes que pagar por el asiento, tienes que pagar por la maleta, son costos que te pone la aerolínea, pero ¿quién regula eso? Porque eso también juega en contra. Por un lado, el gobierno hace su tarea y trata de mejorar la situación para que se genere, se dinamice la economía también desde el sentido de atraer más turismo ya sea interno, que no sea tan costoso viajar entre una ciudad y otra del país, pero te suben ese tipo de costos, ¿no? Como le digo. Claro, bueno, son modelos de negocios que arrancaron en Europa con las aerolíneas de bajo costo hace muchísimos años. Pero acá y que acá se pusieron en Ecuador, en la pandemia, sobre todo de manifiesto es lo que la gente siente, que a raíz de la pandemia comenzaron a ponerse sí, pero es como, Liz, depende de qué lado lo veas, porque por ejemplo para el viajero que solo viaja con una mochila, hoy por hoy es más económico viajar Guayaquil-Quito solo con una mochila de trabajo. Si quieres un viajero que viaja con 2 maletas y tienes que chequearlas, sí tienes que pagar extra y seguramente va a salir un poco más caro, pero el que viaja ligero le sale más económico. ¿Y quién regula esto? Bueno, si hay algo que regular sería de la Dirección General de Aviación Civil. Sin embargo, la visión del gobierno es generar un entorno favorable en el país para que más aerolíneas entren a volar y que eso pueda generar más competencia, que es lo que ha ocurrido bastante bien en los últimos 2 años. Tenemos una nueva aerolínea, bueno, digo relativamente nueva, de bandera nacional conectando varias ciudades del país y hemos visto cómo los boletos entre Guayaquil y Quito han disminuido bastante desde cuando arrancamos, si lo comparamos cuando arrancó nuestra gestión. Luego tenemos otras rutas como Quito, Manta, que se han incrementado las frecuencias y consecuentemente las tarifas y las condiciones de compra mejoran también. Tenemos otra ruta que es Guayaquil-Cuenca, que solo tenemos una aerolínea volando y claro, los boletos están un poco más altos de lo que uno quisiera, pero el trabajo del Estado no es decirle, oye aerolínea, tú no puedes cobrar más de 80, 60 dólares porque eso es lo que yo creo que debes cobrar, sino generar el entorno favorable para que vengan más aerolíneas a conectar estas 2 ciudades y sea la competencia la que disminuya los precios. Y te digo una cosa, si el Estado entra a regular los precios de los boletos aéreos, esta aerolínea que opera, que es internacional en Ecuador, va a decir, me llevo los aviones a los países vecinos que allá no me están regulando los precios. Al final del día las aerolíneas es una empresa privada y busca su rentabilidad. Ahora, como decía usted, se van a implementar nuevas rutas. Justamente este mes se abren esta nueva de Panamá-Manta. ¿Qué más hay de lo que resta de gobierno? Y quiero saber si usted siente que se ha cumplido con ese gran objetivo que tenían de poner más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Claro, bueno, en junio ha sido un excelente mes para la conectividad aérea internacional. Se inauguraron 3 rutas. La primera, Quito-Cancún, y no solo con una aerolínea, sino con 2 aerolíneas con precios bastante competitivos. Tenemos Miami-Nueva York, Manta-Panamá. Entonces, en términos de conectividad aérea, tal como lo dijo el vicepresidente de la IATA, Peter Cerda, en su discurso en el evento, Ecuador es el ejemplo de la región en términos de la creación de política pública para volver sus cielos más competitivos. Ahora, con la segunda pregunta, si es que hemos cumplido, yo creo que, Liz, ha sido un trabajo arduo de los compromisos que yo como ministro adquirí hace 2 años. Te podría decir que más del 95% se ha cumplido. En términos de alivio financiero tenemos los créditos al 5% y créditos hasta $20.000 disponibles en todas las agencias de Ban Ecuador. Logramos reestructurar las deudas de instituciones públicas para el sector turístico luego de la pandemia. Logramos que las pérdidas del 2020 y 2021 causadas por la pandemia puedan ser descontados al impuesto a la renta en la industria de turismo. En términos de promoción, un presupuesto de 47,5 millones para invertir en la promoción del país desde el 2022 hasta el 2025. El Ecuador ha tenido una participación muy proactiva, muy agresiva, ha estado presente en todos los eventos internacionales relevantes e importantes y eso lo podemos ver ahora en las cifras con un 17% más de llegadas de turistas estadounidenses a nuestro país, que es nuestro mercado más importante porque es el país que más turistas envía al Ecuador. Y luego en competitividad, la reducción de las tasas Ecodelta
potencia turística, firma de acuerdos de cielos abiertos, la eliminación del ISD a las aerolíneas, las capacitaciones, tantas cosas que se han logrado en estos 2 años que si me dices, ¿estás satisfecho o cumpliste todo? Es un proceso, no he cumplido todo, faltó un poco de tiempo. Quiero agradecerle, ministro, que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Liz, muchísimas gracias. Gracias nuevamente. Nos vamos a una pausa y a regresar el alcalde de Quito con nosotros. Ya volvemos.